de la pega, mañana nos vamos Bienvenidos a colectivo a esta la casa. sesión de Y el chofer me formulación de decía, oiga, proyectos, el que fin es de el semana, tercer módulo de, de las capacitaciones que estamos haciendo. La primera semana fue de constitución legal de organizaciones sociales, la segunda fue de planificación estratégica y ahora vamos un poquito más al detalle con esta de formulación de proyectos. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con los fundamentos de la formulación de proyectos y en general para poder hacer la distinción entre tener una idea o identificar un problema, una necesidad. Hay que distinguir inicialmente qué es, para qué estamos realizando un proyecto. Entonces, la formulación de proyectos puede tener este doble sentido. Puede ser tanto para lograr organizar y estructurar la forma de llevar adelante una idea, porque las ideas no necesariamente resuelven problemas o necesidades. A veces las ideas son solamente una forma de innovación, de cambio, de, de entregar una alternativa distinta a lo ya establecido, pero en general la mayoría de los proyectos se constituyen a partir de un problema o una necesidad de parte de la población, así como hay proyectos que están basados en los problemas que se viven en la vida en sociedad, por ejemplo, no sé, la instalación de un semáforo en una calle que es muy necesitado, se tiene que realizar un proyecto para la instalación de ese semáforo. Pero a veces se tiende a confundir también con algunas necesidades que son propias de cómo el mercado viene a resolver una necesidad y eso tiene que ver con expectativas de vida. Entonces, cuando hablamos de proyectos que están basados en la necesidad, que también pueden ser necesidades sociales, pero hay necesidades que a veces son cubiertas por el mercado, como por ejemplo el tener una bebida azucarada que sea distinta a todas las que hay actualmente. Por lo tanto, la diferencia entre problemas y necesidades radica en cómo lo estamos percibiendo, cómo estamos percibiendo ese origen y cuál es la finalidad que tiene. Y las ideas a veces no cumplen con esta característica esencial de basarse en un problema, en una necesidad, sino que simplemente es el inicio de un proyecto. Por ejemplo, escribir un libro puede ser a partir de una idea. Quizás tenemos una necesidad personal de conseguir dinero para nuestra subsistencia, pero el, el, el contenido de un libro va a ser a partir de una idea y no necesariamente de un problema o una necesidad. Pero escribir un libro sigue siendo un proyecto. Entonces, en las ciencias sociales y en las ciencias exactas se van uniendo a la hora de tener que estructurar estas ideas, problemas o necesidades a las que les vamos a encontrar una solución. Em, Ahora, donde hay problemas y también hay necesidades, es en todas partes del mundo. Cuando hablamos de proyectos en general, ahora nos vamos a enfocar principalmente en los proyectos que tengan que ver con una necesidad de resolución de necesidades o problemas de carácter social, porque para eso hemos estudiado las dos primeras semanas cómo constituir y planificar una organización social. Por lo tanto, hay que estudiar dónde están los problemas y dónde están las necesidades. Y a pesar de que hay algunos países que son muy desarrollados, eso no implica de que en esos países dejen de existir problemas o dejen de existir necesidades. Por lo tanto, cuando hablamos de dónde están los problemas y dónde están las necesidades, en realidad es en todos lados. Así que basta con hacer un estudio de campo de donde podamos realizar nuestro proyecto. Ahí nos podemos involucrar con las personas, nos podemos involucrar con las instituciones o comenzar a estudiar cuál es la situación actual de ese entorno para identificar los problemas o necesidades que tengan, categorizarlos, priorizarlos y seleccionar alguno que sea necesario para poder establecer una base diagnóstica que se concrete luego en un proyecto. Ahora, la planificación permite establecer objetivos o acciones que se necesitan para alcanzar un futuro deseado. Por lo tanto, nuestro proyecto lo que tiene que
tener siempre en miras es que luego de la ejecución de nuestro proyecto hemos mejorado en algo o hemos cambiado o transformado una realidad. La realidad presente, luego de ejecutado el proyecto, tiene que cambiar. Por lo tanto, antes de elaborar un proyecto es necesario definir qué es lo que se desea alcanzar, hacia dónde queremos estar o cómo queremos que esté el contexto luego de haber ejecutado nuestro proyecto para que se pueda planificar en torno a esa expectativa. Los beneficios de la planificación de proyectos, al igual que en la planificación estratégica, reduce la incertidumbre, minimiza riesgos, es factible de alcanzar si se planifica correctamente, genera compromiso y motivación de las personas que hacen parte del proyecto o de los equipos de trabajo dentro de un proyecto. Los proyectos son flexibles, nada está escrito en piedra. Es muy importante eso porque los contextos cambian, así como hemos hecho una evaluación de un contexto en un momento inicial y nuestro proyecto va a durar un tiempo que hemos estimado aún en cualquier circunstancia. Puede cambiar la realidad o el contexto de un día para otro, de un momento a otro. Así, por ejemplo, si tenemos pensado levantar la sede de la Junta de Vecinos de nuestro barrio, ese proyecto puede durar algunos meses y puede que lo pensemos para que la sede de la Junta de Vecinos esté construida para el mes de septiembre, pero en el mes de junio pudo venir un terremoto y eso mm, cambió todos los planes que teníamos inicialmente para construir esa junta de vecinos. Por lo tanto, los proyectos deben tener esa flexibilidad suficiente para que puedan ser adaptados o modificados en medio del camino. Quinto, sirve como base a todo el equipo de trabajo, es decir, cualquier persona que se integre puede conocer qué es lo que está planificado o pensado hacer en adelante y es permanente y continuo. El proyecto puede tener algunos vacíos o espacios en los que no se realiza nada, pero el proyecto tiene una función permanente y continua. Y a pesar de que puede parecer de que no se está haciendo nada, quizás esos espacios, esos vacíos son efectivamente para dejar que algunas cosas avancen sin necesidad de tener que accionar. Ahora, ¿cómo formulamos proyectos? La formulación de proyectos responde a una serie de preguntas que vemos aquí en la imagen: el por qué, para quién, dónde, cuándo, con quién, con qué, cómo, y el qué. Y todo esto lo vamos a ver más adelante que tiene una estructura de razonamiento lógico que nos va a permitir elaborar un proyecto. Entonces, en la medida que respondamos a cada una de estas preguntas en un orden específico, vamos a lograr un proyecto que sea lo más completo y a la vez complejo posible. Ahora, la CEPAL a través de sus centros de investigación y de acción ha elaborado esta serie de preguntas y respuestas que tienen una lógica continua en el tiempo y en la escrituración de un proyecto que nos va a permitir entender y desarrollar un proyecto. Partimos con el qué, y el qué es el problema que se debe de resolver o la necesidad que queremos cubrir. Por eso, al iniciar esta clase, nos, se hace la distinción de cuál es la diferencia entre una necesidad, un problema o una idea. Por lo tanto, el qué, cuál es el problema que vamos o la necesidad que vamos a resolver va a determinar el objetivo del proyecto. Y cómo lo vamos a hacer pueden ser alternativas, pero lo más importante es que el objetivo central, el objetivo general de nuestro proyecto va a estar basado siempre en el problema que deseamos resolver. Y segundo, la segunda pregunta que hay que hacer y que está muy conectada con el qué es ¿a quién? ¿A quién vamos a dirigir la solución de este problema o de esta necesidad? Por lo tanto, hay que identificar la población afectada, la demanda insatisfecha y el contexto en el que están estas personas. Por eso, también en algún minuto decía de que es importante involucrarse en el contexto o la situación actual en la que se encuentran las personas que van a ser beneficiarias del proyecto o donde vamos a insertar nuestra organización y avanzar desde ese contexto. Por lo tanto,
cuando hablamos de el qué y a quién está muy interrelacionado, porque vamos a resolver un problema, pero vamos a resolver un problema de este grupo específico. Escribir un proyecto que sea universal, es decir, que sea para resolver las problemáticas de todas las personas, es muy poco eficiente y, y va a ser ineficaz a la hora de ejecutar el proyecto o de medir el avance o el éxito del proyecto. Por lo tanto, lo ideal es siempre circunscribir un proyecto a un quién que sea medible en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto cuando identifiquemos el qué y el a quién, hacerlo con mucha conciencia de que esto es lo que podemos manejar realmente. Por lo tanto, estas dos primeras preguntas van a ser la identificación de nuestro proyecto, va a ser la base central que vamos a tener siempre en vista a la hora de encontrar alternativas de solución, de elaborar un listado de actividades o de ver cuáles son los recursos que van a estar disponibles em, a la hora de trabajar en nuestra iniciativa. Luego hay que desarrollar alternativas y en general hay aspectos tecnológicos. Cuando se establece entre paréntesis esto de aspectos tecnológicos tiene que ver con la innovación, que es lo que estamos mejorando o lo que estamos transformando de lo que ya se ha hecho anteriormente, porque puede que estemos apuntando a un mismo problema o a una misma necesidad y muy probablemente vamos a encontrar una misma alternativa de solución que se haya probado antes, pero necesitamos incorporarle aspectos de innovación o de tecnología porque son condicionantes que hoy en general las personas o las organizaciones exigen para poder tener un proyecto que sea exitoso. Por lo tanto, el desarrollo de alternativas va a depender de la respuesta a tres preguntas clave. El cuánto tiene que ver con cuánto se producirá o con cuánta capacidad. Es decir, va a determinar el tamaño de nuestro proyecto. Vamos a tener un ejemplo. Si lo que necesitamos es hacer una capacitación para personas, para funcionarios públicos, para dirigentes sociales, para lo que sea, hay que estimar el tamaño de la cantidad de personas que podrían ser partícipes de esa capacitación. Por lo tanto, el cuánto va a ser determinante también en el periodo de ejecución, de las capacidades técnicas o de los recursos que necesitemos. Por lo tanto, hay que definir un tamaño. Si vamos a hacer una capacitación, bueno, vamos a ponerle un límite, vamos a hacer una capacitación para 100 personas. ¿Por qué para 100 personas? Porque es lo que, por ejemplo, Zoom permite tener en una misma sesión, hasta 100 personas. Por lo tanto, vamos a limitar las capacitaciones a un máximo de 100 personas y ya tenemos un cuánto. ¿Dónde? ¿Dónde se localizará? Sabemos que las personas que van a ser beneficiarias tienen un contexto, tienen una localización, puede que, digamos, vamos a beneficiar a las personas de la comuna de Chépica, y van a ser 100 personas de la comuna de Chépica y por lo tanto ya tenemos una localización específica geográfica de dónde son las personas beneficiarias. Pero puede que esa localización o del proyecto no sea justamente el lugar de donde son las personas beneficiarias, como puede ser como lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo a través de Zoom, puede que esas 100 personas que sean de Chepica son las personas beneficiarias, pero la localización del proyecto va a ser una plataforma como Zoom, que es una plataforma virtual que nos permite realizar el mismo proyecto. Otra alternativa puede ser hacer la capacitación en un salón en la comuna. Otra puede ser hacer mini capacitaciones en juntas de vecinos. Entonces la localización también, junto con el cuánto, van a ir ajustando el desarrollo de estas alternativas. Y por último, cómo se soluciona el problema y en general tiene que ver con esta incorporación de los aspectos tecnológicos o la innovación detrás de ello, porque se espera siempre de que las soluciones que ya han sido probadas tengan una mejora permanente o que incorporen nuevas innovaciones que mantengan a las personas atraídas a la solución y a lo que estamos ofreciendo como producto o como servicio. Y todo esto va a generar el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto. Por lo tanto, si es que definimos el tamaño y la localización y los aspectos tecnológicos o cómo vamos a desarrollar el proyecto, aunque sea también muy, muy natural o muy arcaico, aún así va a determinar el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto.
Entonces, podemos desarrollar muchas alternativas de proyecto o del logro de resultados del proyecto si es que resolvemos estas tres preguntas y lo podemos hacer en una matriz. En una columna vamos a tener la respuesta a estas tres preguntas con una alternativa, por ejemplo, presencial. En la segunda columna vamos a tener una alternativa virtual. En la tercera columna puede ser mixta. En una quinta columna puede ser presencial unipersonal. Quizás la segunda columna tenemos una alternativa presencial, pero grupal. Todo va a depender del contexto y de cuáles son la identificación de las personas que van a ser beneficiarias de nuestro proyecto, para ver si es que tienen las condiciones de poder ser beneficiarios de nuestro proyecto a partir de lo que nosotros definamos. Si es que, por ejemplo, queremos hacer esa capacitación para 100 personas de Chépica y la queremos hacer por Zoom, puede que esas 100 personas beneficiarias de nuestro proyecto tengan muchas ganas de recibir la capacitación, pero si no tienen acceso a internet o no tienen acceso a una computadora o a un celular, puede que no tengan la capacidad de poder asistir a nuestra capacitación. Por lo tanto, no vamos a estar logrando nuestro objetivo porque nuestra alternativa de proyecto no se condice con la realidad o el contexto de las personas a las que queremos beneficiar. Sexto, ¿cuál? Ya que tenemos todas estas alternativas, hay que escoger la alternativa que sea más idónea y hay que establecer algunos criterios e indicadores para hacer una evaluación y seleccionar aquella alternativa de todas las que teníamos o las que habíamos pensado. Por lo tanto, la selección de la alternativa va a depender de los criterios que se establezcan y ahí pueden existir criterios que sean de eficiencia, es decir, los recursos que tengo los vamos a maximizar y tratar de llegar al máximo de personas posible, de eficacia, es decir, que cada vez que entreguemos un producto vamos a asegurarnos de que efectivamente se esté cambiando la realidad de esa persona o de ese grupo en específico. Pueden ser criterios de tiempo, de espacio, de disponibilidad de recursos, etcétera. Pueden ser muchos los criterios y va a depender de los que a ustedes les parezcan más idóneos establecer para seleccionar la alternativa. Luego de que ya seleccionamos la alternativa de solución, nos vamos a la última fase, las últimas fases del diseño del proyecto, que es con qué recursos vamos a desarrollar este proyecto, es decir, con qué financiamiento, quiénes van a realizar el proyecto, es decir, cuáles son las personas que vamos a necesitar, es decir, acá vemos las especificaciones tanto del financiamiento monetario para el proyecto como el recurso humano que necesitamos para desarrollar o implementar un proyecto. Por lo tanto, estas especificaciones van a ayudarnos a ajustar una vez más las expectativas que teníamos inicialmente. Entonces nuestra alternativa se va a ir ajustando cada vez que establezcamos ciertos criterios o respondamos a cada una de estas preguntas. Entonces el con qué y quién van a determinar la base de recursos de ejecución de nuestro proyecto. ¿Cuándo se realizará el proyecto? Que es la última fase básicamente, que es la programación o la planificación, la carta Gantt de nuestro proyecto, todas las fases, iniciativas o actividades que deban realizarse para el logro o concreción de nuestro proyecto, tienen que estar en una planificación, en una programación o en una carta Gantt, según la conozcan, para que todo tenga un orden y una lógica dentro del espacio-tiempo y efectivamente se pueda lograr el logro de nuestro proyecto. Por lo tanto, en resumen, esto es lo que se realiza en la formulación de proyectos. Este es el fundamento de la formulación de proyectos, que es un qué problemas vamos a resolver, con un análisis objetivo, haciendo un análisis, pensando en objetivos y desarrollando las primeras alternativas, un a quién vamos a dirigir la solución, donde identifiquemos la población afectada y la demanda o necesidad que tengan ese grupo de personas beneficiarias, cuánto se producirá de nuestro producto, de nuestro servicio, que va a definir el tamaño de la operación de nuestro proyecto, el dónde y el cómo. Eso va a ser el desarrollo de alternativas, por lo tanto, las alternativas se responden con esas tres preguntas. ¿Cuál es la alternativa que vamos a escoger? Hay que evaluar las alternativas que desarrollamos y establecer ciertos criterios de selección para ver qué es lo que queremos alcanzar
y que tiene que estar alineado con el objetivo de nuestro proyecto, con qué recursos vamos a hacer el proyecto, con qué financiamiento, con qué dinero contamos o qué dinero debemos buscar para lograr la ejecución de ese proyecto, quiénes van a desarrollar el proyecto. El desarrollo institucional tiene que ver con la capacidad técnica humana que va a estar a disposición del proyecto para lograrlo y cuándo se va a realizar el proyecto, es decir, el cronograma, programación o carta Gantt de nuestra iniciativa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien claro. Gracias. Por mi parte. Súper, No, por mi parte nada. perfecto. Entonces, vamos con análisis de problemas, contexto y actores que van a ser clave también para el desarrollo de nuestra iniciativa. Cuando hablamos de problemas y necesidades, un problema es es una discrepancia que las personas perciben que limitan la situación ideal en la que quieren estar. Es decir, yo hoy percibo que estoy en una situación de necesidad porque hoy, por ejemplo, no tengo empleo y necesito tener empleo. Por lo tanto, esa discrepancia se da en el cuál es mi estado actual respecto de el que espero tener. Puede ser una situación de carencia, de necesidad, una experiencia negativa u otras que se deben describir como necesidades, como lo que es necesario para solucionar el problema que hemos identificado. Por lo tanto, cuando hablamos de problemas y necesidades, tienden a estar muy relacionados, a veces pueden estar por separado, pero en general siempre están muy relacionados y las organizaciones sociales tienden a trabajar históricamente, en la evolución de las organizaciones sociales tendieron a trabajar en la carencia inicialmente, en la carencia de especies, es decir, de objetos o de elementos que permiten la subsistencia de las personas, y en la medida de que se fueron cubriendo las necesidades principales de la ciudadanía, fueron complejizándose los problemas o necesidades. Por lo tanto, pasamos de esta fase inicial de carencia en la que las personas necesitaban alimentación, salud, agua potable para poder subsistir, ahora pasamos por distintos momentos históricos que definían estas situaciones de carencia y se transformaron hoy en día también a las experiencias negativas o aquellas experiencias que marcan la vida de una persona o que hacen que la calidad de vida de una persona no sea eh, tan buena como se espera que sea. Por lo tanto, hoy en día las organizaciones sociales también se concentran en la experiencia de las personas. Así, por ejemplo, el movimiento feminista, ya que estamos en el 8 de marzo, el movimiento feminista se concentra en todas aquellas experiencias negativas que el patriarcado les ha hecho vivir durante toda la historia. Y por lo tanto, las organizaciones feministas que también elaboran proyectos ciertamente se concentran no solo en las carencias y necesidades de su población, de que, por ejemplo, algunas mujeres no tienen empleo, tienen diferencia salarial de hombres respecto de mujeres en un alto porcentaje. También hay algunas que están dedicándose a las experiencias negativas como violaciones, abuso, violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia simbólica, violencia económica. Por lo tanto, las experiencias también forman parte de los proyectos que podemos desarrollar. Y si nos trasladamos de el movimiento feminista a quizás otras necesidades u otras experiencias que hay en la sociedad, puede ser también una experiencia negativa el uso de drogas que puede afectar a algunas comunidades, puede ser el uso de armas también en algunas comunidades, puede ser el abandono de adultos mayores, que son experiencias igualmente y que tienen que ser abordadas. Ya no es la necesidad o la carencia más inmediata, sino que pasamos a este estado avanzado de experiencias negativas que debemos atender como sociedad. Ahora, para poder identificar problemas hay que basarse en la teoría del árbol de problemas que nos va a ayudar a lograr
estructurar nuestro pensamiento lógico y que va a ayudarnos también a focalizar nuestro proyecto en áreas específicas del problema. Así, cuando hablamos de problema, hay causas que generan un problema y consecuencias que tienen un problema. Por lo tanto, hay que distinguir muchísimo la diferencia entre causas, consecuencias y problema, porque las personas tendemos a confundir todo esto y creemos que un problema es todo lo que está aquí. Son las causas, son las consecuencias y el problema en sí. Pero a la hora de identificar un problema tenemos que separar aguas, es decir, hay que separar las causas y las consecuencias para identificar cuál es realmente el problema. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, que en Chile tenemos malnutrición por exceso en los niños y niñas, la malnutrición por exceso tiene causas y tiene consecuencias. Las causas de la malnutrición por exceso puede ser la mala alimentación, el poco hábito del consumo de productos saludables, la falta de ejercicio físico de los niños y las niñas porque no alcanzan a consumir todas las calorías que han tomado de los alimentos que toman en el día, o tienen mala alimentación porque se basan en la comida chatarra, etc. Hay muchas causas que generan la malnutrición por exceso, pero la malnutrición por exceso genera consecuencias. Las consecuencias de la malnutrición por exceso pueden ser problemas cardiovasculares, problemas articulares, falta de concentración, distintas consecuencias que afectan a la calidad de vida de los niños y niñas que tienen malnutrición por exceso. Por lo tanto, cuando hablemos de un problema, tengamos en vista de que es algo muy concreto que puede tener muchas causas y que puede tener muchas consecuencias, pero el problema es uno solo. Por lo tanto, a la hora de conceptualizar un problema, no hay que abordar las causas y no hay que abordar las consecuencias, a pesar de que son parte de. ¿Qué es lo que se hace con los problemas y por qué se distinguen las consecuencias y las causas de un problema? Lo primero tiene que ver con que cuando hablamos de un problema nos tenemos que centrar en la designación más semántica de lo que queremos abordar, pero a la hora de establecer las alternativas de solución a ese problema, en general las organizaciones deben concentrarse en las causas, es decir, qué es lo que produce ese problema. Y para la malnutrición por exceso han existido múltiples, por ejemplo, programas públicos para poder abordar esa malnutrición por exceso y así, por ejemplo, el programa Elige Vivir Sano es un programa que tiende a mejorar los indicadores de malnutrición por exceso o de obesidad. Puede que algunas personas digan, no, el problema que tenemos en Chile es la obesidad, pero la obesidad es una consecuencia de la malnutrición por exceso. Entonces, se tiende a creer de que las consecuencias es lo que estamos abordando, cuando en realidad son el problema es otro. Entonces, Elige Vivir Sano puede ser una alternativa o, por ejemplo, el tema de los sellos negros, los rombos negros en los alimentos que son altos en calorías, en sodio, en azúcares, eh, tienden también a abordar una de las causas de la malnutrición por exceso porque los niños y niñas consumen mucho azúcar, mucho sodio, muchas calorías en su etapa de crecimiento y eso genera la malnutrición por exceso. Entonces, las causas pueden ser distintas y las alternativas de solución pueden ser distintas, pero todas pueden contribuir a solucionar ese problema. Y nuestro proyecto puede abordar una causa o múltiples causas al mismo tiempo, pero lo importante es que la alternativa de solución esté enraizada en las causas y busque la solución del problema. ¿Y por qué se le llama árbol de problemas? Porque para que los árboles puedan subsistir necesitan de que las raíces estén bien establecidas en el suelo y se nutran de ciertos elementos para que el árbol pueda crecer y pueda tener sus hojas. Entonces, si es que vemos el árbol, estas tres categorías, vemos que un árbol, las raíces de un árbol son las causas, porque un problema necesita nutrirse de algún lugar, por lo tanto las raíces nos van a ayudar a encontrar esas causas que hacen que el árbol siga existiendo. El problema es el tronco y las consecuencias son las ramas o los frutos de ese árbol. Ahora, para acabar con un problema no necesitamos derribar el árbol. No es necesario que
que tengamos que cortar el árbol. Eso es muy, muy malo para el medio ambiente. Pero lo que sí tenemos que hacer es abordar las causas para que el árbol cambie, mute y no sea el árbol que es ahora y evitemos que el problema subsista en el tiempo. Aquí hay algunos mensajes clave que nos pueden ayudar a identificar problemas. Por ejemplo, Francisca dice: actualmente la legislación que promueve la igualdad salarial entre hombres y mujeres no es suficiente y no se está cumpliendo y no hay quien fiscalice. Hay varias cosas que nos dice Francisca en este mensaje y que la podemos identificar: causas, problemas y consecuencias. Podemos identificar causas y problemas principalmente, no hay tanto de consecuencias, pero sabemos que la legislación que existe actualmente no es suficiente, no se está cumpliendo. Entonces ya sabemos que hay una carencia dentro de la legislación de igualdad salarial que hay que abordar. No se está cumpliendo, eso indica que las personas quizás no conocen la ley o no han querido adoptar esa normativa y la han incorporado en sus actividades. Y no hay quien fiscalice, es otra de las causas que hacen que este problema subsista y que como consecuencia no mejora la realidad. Por lo tanto, hay varias causas que Francisca nos dice: miren, podemos abordarla desde estos 3 puntos de vista. Raúl, por ejemplo, nos entrega otro mensaje que dice: los grupos económicos hoy imponen proyectos que están acabando con la economía local. Las familias productoras hoy le venden a grandes cadenas a precios muy bajos. Pensemos, por ejemplo, en una familia que en su rancho está produciendo zanahorias. Esa familia productora quizás no va a tener la misma oportunidad de venderle a cierta comunidad porque va a venir una empresa muy grande y va a vender las mismas zanahorias a un precio muy bajo. Y la única alternativa para Raúl va a ser venderle a esa gran empresa y ganar muy poco dinero por la consecuencia de la economía de escala. Y eso puede indicarnos de que, por ejemplo, el municipio no tenga ciertas alternativas para que los pequeños productores puedan vender preferentemente dentro de su propia comunidad. Antonio nos presenta otro problema también: en mi población hay poca gente joven, son muchas personas adultas mayores que no reciben ayuda o visitas de sus familiares. No hay programas municipales que se preocupen por ellos. Pueden ser programas municipales, regionales, nacionales, pero en general es una problemática que se extiende por todo el país, que las personas adultas mayores están principalmente abandonadas o no están siendo objeto de beneficios sociales o de integración social. Entonces, los mensajes de las personas nos ayudan a entender el contexto y por eso siempre es importante abordar las necesidades de una problemática con las personas que van a ser beneficiarias de esa problemática. En el taller de la próxima semana de Design Thinking vamos a ver una herramienta en la que los mensajes clave van a ser centrales a la hora de identificar un problema y elaborar una solución. Pero es importante que sepan desde ya que para lograr un proyecto que solucione una realidad tiene que venir de parte de las personas que son afectadas por la problemática directamente. Ahora, hay una forma de poder estructurar el problema y el contexto a partir de PESTEL, que es una sigla de estas 6 dimensiones de análisis que ayudan a profundizar en las causas y potencialmente en las consecuencias de nuestros problemas. Y estas 6 dimensiones están interrelacionadas, pero es importante abordarlas por separado para ver dónde podemos abordarlo más eficientemente. La dimensión política es política institucional, es decir, dónde están las políticas públicas o las personas que tienen la capacidad de resolver este problema, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, cuál es la realidad o el contexto actual. La dimensión que es muy diferente de la dimensión legal, que la van a ver por abajo, a la derecha abajo, que dice dimensión legal. No es lo mismo la dimensión política a la dimensión legal. La dimensión legal tiene que ver con qué es lo que está establecido por ley y lo que todas las personas debiésemos cumplir.
pero la dimensión política muta, cambia. Por lo tanto, cuando hablamos de la dimensión política, pensemos en la capacidad de ciertos agentes públicos de cambiar la situación, pero la dimensión legal es una obligación de que todas las personas tenemos que cumplir esa dimensión legal. Y esa dimensión legal puede ser a partir de un déficit o de que existe la legislación pero que no se está cumpliendo. Entonces, cuando pensemos en la dimensión legal, puede ser de que no exista una ley sobre tal cosa, o puede que exista la ley pero no se cumpla. Y la dimensión política puede ser las políticas públicas hoy en día no son suficientes, o las políticas públicas no están focalizadas en las personas que realmente necesitan esa política pública. Entonces, para que se entienda que la dimensión política y legal son completamente distintas. Tenemos además la dimensión económica, que es el contexto económico del grupo al que vamos a beneficiar. Dimensión social, que está muy relacionada a veces a la dimensión económica, pero que tiene que ver con las redes de cohesión social, el contexto social en el que se involucran estas personas. La dimensión económica tiene que ver específicamente con las herramientas o los recursos con los que cuentan las personas para poder iniciar la solución de su problema, pero la dimensión social genera un contexto adicional que ayuda a imprimir las redes que ayudarían a solucionar este problema. Así como conversábamos o ponía el ejemplo de la capacitación a 100 personas de Chepica, puede que de las 100 personas, solo 50 tengan acceso a Internet, pero eso no implica que todas las personas puedan ser beneficiarias. Quizás pueden tomar la capacitación 2 personas en una misma computadora. Entonces, la dimensión social de la construcción de las redes en las que se puede establecer el proyecto va a ser importante también para el análisis de nuestro contexto y ver si es que hay ahí alternativas de solución. O puede que en la dimensión social identifiquemos de que hay muchas organizaciones sociales, la gente está muy estructurada socialmente, o al contrario, no hay organizaciones sociales, la gente no se toma en cuenta entre sí, pueden ser múltiples alternativas, o socialmente están en conflicto actualmente, lo que sea. Dimensión tecnológica, cuáles son las herramientas tecnológicas con las que cuenta la gente para poder ver las alternativas de solución, porque hoy en día los proyectos en general están basados en el uso de herramientas tecnológicas, pero si es que no tenemos un contexto de la capacidad tecnológica o del acceso a herramientas de tecnología, informaciones y comunicaciones de las personas, va a ser muy difícil establecer un proyecto si es que no tenemos esto en consideración. Y por último, la dimensión ecológica es cuál es el contexto ecológico en el que están insertas las personas, cómo es el medio ambiente, si es que el medio ambiente es una parte de lo que agrava el problema, es parte de las causas del problema, o si es que las personas están pensando en que necesitan seguir preservando su medio ambiente, el sistema ecológico. Entonces nuestra alternativa de solución debe respetar esas definiciones que son sociales del grupo al que vamos a beneficiar. Por lo tanto, todo este análisis PESTEL lo tenemos que realizar con las personas que son beneficiarias de nuestro proyecto o donde vamos a intervenir. Luego, identificación de actores clave. Esto es muy importante. Cuando vemos la identificación del árbol de problema, que tenemos causas, problema y consecuencias. Luego, hacemos un análisis PESTEL. Sabemos que este es el problema y estas son las dimensiones de análisis en base a ese problema que viven las personas. Son dos categorías que son muy importantes de la identificación del problema, pero también hay que identificar los actores clave que nos van a ayudar a solucionar este problema, que pueden estar dentro del diseño de alternativas de proyecto. Por lo tanto, hay que identificar personas o instituciones aliadas, así como lo hicimos para la planificación estratégica, hay que hacerlo también para los proyectos, porque esto va a determinar el éxito de nuestro proyecto también. Por lo tanto, siempre hay que considerar cuál es el mapa de actores dentro del problema que queremos solucionar. Así, por ejemplo, aliados pueden ser concejales, dirigentes sociales, el dueño de una empresa, o puede ser un
una persona dirigente de otra organización social, puede ser una persona en específico, pueden ser las instituciones completas, pero hay que considerar que aliados, neutrales y oponentes pueden ser cualquier persona y hay que categorizarlo dependiendo de si hay baja, media o alta influencia. Cuando hablamos de alta influencia puede ser de que sean personas que nos ayuden rápidamente a conseguir una solución o pueden ser personas que generen tal nivel de oposición a nuestro proyecto que no nos siempre estemos en constante conflicto y no nos ayuden a lograr la solución de nuestro problema. Por lo tanto, hay que considerar la baja influencia, media y alta dependiendo del nivel de impacto que podrían tener. En general, las personas neutrales no tienen media influencia, por lo tanto el recuadro central ahí queda vacío porque las personas neutrales en general son personas de las que no sabemos su opinión o su posición respecto de la problemática. Así como podemos en una comuna pueden existir 8 concejales, pensemos que hay 8 concejales en una comuna, podemos saber de que hay 3 concejales que están a favor, 3 concejales que están en contra, y hay 2 concejales de los que no conocemos su opinión. Por lo tanto, esos 2 concejales van a estar neutrales. Pero esos 2 concejales pueden estar en baja, pueden tener baja o alta influencia. Ahora, si es que nuestro proyecto depende muchísimo del voto de esos concejales o del apoyo de esos concejales, esos neutrales van a ser de alta influencia, porque si de ellos depende el proyecto, son de alta influencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir estas flechitas. En el caso de los aliados, lo que tenemos que hacer es tender hacia el tránsito de izquierda a derecha, es decir, aquellos aliados que son baja influencia, aumentarles la influencia. Y tenemos que generar un mecanismo de acción para que aumente su influencia en la solución del problema. En el caso de los neutrales, tenemos que pasar de neutrales a aliados, es decir, que los neutrales pasen a ser aliados, aunque sean neutrales de alta influencia, pasen a baja influencia, pero aliados, eso va a ser un paso importantísimo. Y luego tenemos que seguir trabajando para que esos neutrales, que inicialmente eran de alta influencia, si los transformamos en aliados, lleguen a ser aliados de alta influencia. Y por último, los oponentes tenemos que neutralizarlos, es decir, bajarles la influencia o evitar de que nos hagan mucha oposición a nuestra iniciativa. Por lo tanto, aquellos oponentes de alta influencia tenemos que generar un mecanismo para que sean oponentes de baja influencia y así nuestro proyecto pueda tener éxito. Por lo tanto, identificar a personas, instituciones, organizaciones, redes, lo que sea que nos ayude a lograr nuestro proyecto, pero también aquellas que se opongan a nuestro proyecto, tenemos que identificarlas y tener un plan de acción para que nuestro proyecto pueda tener éxito. O este mismo mapa de actores nos va a ayudar a determinar si es que tiene sentido insistir con nuestro proyecto, porque puede que existan muchas personas que sean oponentes y muy pocas que sean aliadas y en realidad no vamos a conseguir el resultado que queremos con nuestro proyecto. Entonces, para resumir qué es lo que hemos trabajado hasta ahora en base a las preguntas, es muy importante saber qué problema o necesidad vamos a solucionar y a quién va a dirigirse esa solución, que es la parte de identificación del problema, luego cuánto se necesita producir, dónde se localiza nuestro proyecto o las personas identificadas y cómo vamos a solucionarlo, hacerlo es parte del desarrollo de alternativas de solución y tenemos que lograr responder a la pregunta cuál es la alternativa que escogeremos a partir de los indicadores o los criterios que vamos a establecer para que ese proyecto pueda desarrollarse. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. La próxima clase vamos a profundizar un poquitito más en las siguientes preguntas, pero es muy importante que estas primeras 6 preguntas sean respondidas con mucha conciencia y con mucha profundidad, siempre tomando en consideración fuentes de información que sean realistas respecto de la situación en la que están las personas o el contexto en el que se sitúa nuestro posible proyecto. Por lo tanto, el cómo se responden estas preguntas también es muy importante. Es decir, cuando respondemos a la primera pregunta, ¿qué problema o necesidad vamos a solucionar?
muchas veces las personas que elaboran proyectos tienden a responder a esta pregunta desde su persona y no responden la pregunta con otras personas. Y esas otras personas no quiere decir de que la tengan que responder con otras personas de la organización. Tienen que responderla con las personas a las que esperan beneficiar. Porque, por ejemplo, puede que una comunidad a la que nosotros queramos ayudarle y lo que vamos a hacer es instalarles un sistema de agua potable, puede que la necesidad de esas personas, sí, como necesidad tengan mucho la necesidad de agua potable, pero en realidad algo que les va a ayudar a esas familias puede ser eso, pero algo que ayuda a todas las familias de un sector no sea la instalación de un sistema de agua potable y sí sea la pavimentación de una calle, porque puede que en esa calle vivan muchas personas adultas mayores y en realidad el tema del agua lo tienen relativamente solucionado, pero no tienen solucionado el tema de la pavimentación y puede que nuestra intención sea de que todas las personas tengan agua potable, pero en realidad esas personas a las que queremos beneficiar nos dicen, bacán, gracias, sí, necesitamos agua potable, pero en realidad nuestra primera prioridad es la pavimentación porque nuestros abuelitos se caen en el camino, se accidentan mucho o cuando tienen una urgencia no tienen cómo salir de aquí rápidamente, entonces, aquí no tiene cómo entrar la ambulancia. Entonces, cuando hablemos de problemas o necesidades, siempre es importante involucrar a las personas que van a ser beneficiarias de ese proyecto o de o de esa solución, porque no basta con que solo tengamos una buena idea, hay que involucrar a las personas a las que vamos a beneficiar. ¿A quién vamos a dirigir la solución? Involucrarnos mucho más con esa comunidad. Si es que vamos a pavimentar una calle, ya teníamos como dato de que había muchos adultos mayores que vivían ahí. Ahora, ¿en qué condiciones están esos adultos mayores? Si es que tienen cierto tipo de enfermedades que son más prevalentes en ellos, si es que tienen contacto o no tienen contacto con sus familias, o cómo son las redes de cohesión social con sus vecinos y vecinas que son más jóvenes, cómo encuentran alternativas de solución a cuando están en alguna emergencia y necesitan llevar a algún abuelito o alguna abuelita al hospital, quién lo hace, cómo se organiza la comunidad. Entonces también es importante involucrarnos en el contexto más profundo de esa comunidad con el análisis PESTEL. Por eso, primer recuadro, ¿qué problema o necesidad vamos a solucionar? Es el árbol de problemas. ¿A quién se va a dirigir la solución? Es el análisis PESTEL. Y luego viene todo el proceso de creatividad nuestro. Es qué es lo que vamos a producir, cuánto se va a producir, dónde se localiza el proyecto y cómo vamos a solucionarlo como alternativa. Eso es parte de la creatividad de las personas que estén involucradas en el proyecto. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí con todo lo que se ha comentado? Hola, Yanku, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿y tú? Consulta, ¿los PPT los va a compartir? Sí, sí, me olvidé de enviarlos anoche, pero sí, voy a compartir todos los PPT de todas las clases. Ah, ya, bacán. Igual Oye, que otra consulta, ¿solamente se ocupa el PESTEL? ¿No se ocupa ningún otro sistema de análisis como el PESTA, si no me equivoco? el PESTEL es el más avanzado porque incorpora las 6 dimensiones que hoy en día se utilizan. No es necesario utilizar las 6 dimensiones, hay algunas de las que se puede prescindir. Ya, El PESTEL es la evolución de todos los otros sistemas anteriores. Entonces, el PESTEL, claro, ayuda muchísimo, pero no necesariamente hay que utilizarlo completamente para poder tener un buen análisis, sino que basta concentrarnos en aquellas que son importantes a la solución de nuestro problema o a identificar mejor el contexto de las personas que van a ser beneficiarias. Pero el PESTEL es el último que ha salido, el que tiene más sentido para poder tener la mayor cobertura, porque incorpora la dimensión ecológica y legal que hasta hace 10 años atrás no estaban dentro de los análisis de contexto de los proyectos. Entonces, por eso el PESTEL es el último que incorpora la dimensión ecológica, porque es importante también tenerla en consideración, porque los proyectos de intervención a veces no consideran el impacto ambiental o ecológico que tienen a la hora de ejecutar un proyecto. ya, muchas gracias. De nada.
Yanku, yo tengo una consulta. Cuéntame. Respecto a los actores, Ujú. que por la señal no me quedó muy claro, se me quedó medio pegado. La influencia de los actores es lo que le puede dar cierta relevancia o importancia en la formulación de mi proyecto. Es lo que puede determinar si es que el éxito, si es que nuestro proyecto pueda tener éxito o no. Pensemos en lo ¿Ya? siguiente, si es que nuestro proyecto depende de la decisión de una autoridad pública, eso va a tener un impacto muy grande en cómo determinamos este mapa de actores clave. Entonces tenemos que posicionar a las autoridades públicas que que tengan en su poder la decisión dentro de este mapa. Por ejemplo, si es que la autoridad pública que tiene en su poder la decisión de que el proyecto se haga o no se haga, tenemos que posicionarlo como aliado, como oponente o como neutral. Hay que identificar cuál es su posición. Si es que le vamos a presentar esto, por ejemplo, a el director de FOSIS, bueno, ¿qué es lo que piensa el director de FOSIS? ¿Estará de acuerdo con este proyecto? Y hay que hacer un estudio, ver cuáles han sido sus comentarios en prensa, cuáles son los proyectos que ha apoyado últimamente, cuál es su línea ideológica, y hay que ver, bueno, quizás el director de FOSIS no es ni aliado ni es oponente, pero es neutral, y al ser neutral, si está en su poder, la decisión va a ser de alta influencia, y tenemos que posicionarlo en ese recuadro, que es una persona neutral de muy alta influencia y que está en su poder la decisión. Y el resto de las personas que vamos a poner en el recuadro van a ser aquellas que van a incidir en la persona que toma decisiones para que nos ayude o evitar de que esas otras personas influyan en la decisión de esa persona. Entonces, si tenemos al director de FOSIS, que es un neutral de alta influencia, tenemos que ver, bueno, qué aliados de alta o media influencia pueden ayudarnos a convencer al director de FOSIS para que apoye nuestro proyecto. Entonces, este mapa de actores tenemos que trabajarlo de modo que nos ayuden a influenciar a las personas o las instituciones que tengan en su poder la solución de nuestro problema, o quienes nos puedan entregar recursos, porque este mapa de actores también puede ser para identificar dónde están los recursos financieros o técnicos o humanos que necesitamos para nuestro proyecto, pero es importante considerarlos y hacer este mapa para que aquellos aliados que son de baja influencia sean aliados ahora de alta influencia, que los neutrales se transformen en aliados y que los oponentes de alta influencia bajen en su influencia lo máximo posible para que no nos hagan tanta oposición. Entonces la idea siempre es evitar que nuestro proyecto no tenga éxito. Al contrario, es asegurar de que tenga éxito, pero hay que asignar personas o categorías dentro de este mapa para poder tener un plan de acción. Así, por ejemplo, si es que vemos que al director de FOSIS él escucha mucho a los concejales de nuestra comuna, quizás vamos a tener que ir a conversar con los concejales y conseguir su apoyo para que esos concejales después hablen con el director de FOSIS o hablemos en conjunto con el director de FOSIS para que nos apruebe el proyecto. Entonces, cuando hacemos identificación de actores clave, es para poder tener un plan de acción de incidencia en las personas que toman decisiones. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, sí, bastante más claro. Súper. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, a mí me quedó claro dentro de lo que pude escuchar porque me costó 1 kilo meterme. Pero va a estar el video. Ya, Están en YouTube. tiene que ser por el colapso de las casas. Están en YouTube los videos de las clases anteriores. Les voy a compartir igualmente esos videos para que puedan revisar las clases anteriores, pero van a estar también los videos de estas clases. Ok. Sí, no, pero me quedó claro lo que pude escuchar. Súper. Bueno, el miércoles vamos a ver otras dimensiones, vamos a ir un poquito más al detalle y vamos a ver la operacionalización de un proyecto en una tabla para que veamos cómo
se estructura un proyecto en los recuadros, cómo se construyen objetivos, cómo se construyen las actividades, los indicadores, para que podamos ir ya de lleno. Esta era como la clase introductoria donde nos preguntamos para qué estamos haciendo un proyecto. En la clase del miércoles vamos a ver ya en específico cómo escribir un proyecto. Miércoles y viernes vamos a escribir un proyecto en una tabla que nos va a ayudar a estructurarlo, porque es la base para poder postular a fondos públicos o presentar proyectos a instituciones públicas o a fondos de cooperación, o a personas que nos puedan ayudar a financiar nuestro proyecto. Bien, nos vemos el miércoles a las 9:30. Que les vaya muy bien. Chao. Chau, chau.